es un ángulo? Un ángulo puede ser entendido como la parte del plano comprendida entre dos semirrectas llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. En este caso, tenemos dos rectas que componen los lados del ángulo, se unen en un vértice y componen un ángulo. Los ángulos, según su medida, pueden ser ángulo agudo, que es aquel que se encuentra entre 0 y 90 grados, ángulo recto, que es aquel que tiene su medida igual a 90 grados, ángulo obtuso, que es aquel que se encuentra entre 90 grados y 180 grados, ángulo extendido, que es aquel que mide 180 grados, y ángulo completo, que es aquel que mide 360 grados. ¿Qué es un ángulo adyacente o par lineal? Son aquellos que tienen el vértice y un rayo en común, y los otros dos rayos sobre una misma recta. En el ejemplo, tenemos el ángulo beta y el ángulo alfa, que están sobre una misma recta y tienen un rayo en común. Estos dos ángulos son adyacentes y cumplen con la propiedad de que alfa más beta suman 180. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que tienen el vértice en común y que los rayos de uno son las prolongaciones del otro. En el ejemplo, tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta, que comparten dos rectas. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice y ambos ángulos son congruentes, es decir, ambos ángulos tienen la misma medida. La bisectriz de un ángulo es el rayo que divide al ángulo en dos ángulos de igual medida. En este caso, tenemos un ángulo compuesto por dos lados y un vértice. Desde este vértice se traza la recta que va desde A a D, que se convierte en nuestra bisectriz y que cumple con que el ángulo formado aquí es igual al ángulo formado acá. Las rectas perpendiculares son dos rectas que al cortarse forman un ángulo igual a 90 grados. El ángulo de 90 grados se representa por este símbolo. Los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados y los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. En el ejemplo, 53 más 37 es igual a 90 grados. Por lo tanto, estos dos ángulos son complementarios. En el otro ejemplo, 92 más 88 es igual a 180 grados. Es decir, que ambos ángulos son suplementarios.